Buenas noches compañeros, buenas noches doctor. Junto con mi compañero Luis Bustamante, nos ha tocado hacer el video sobre la clasificación fisiopatológica de lesión renal aguda y la diferencia entre lesión prerrenal y lesión renal. La lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda es un síndrome que se presenta por múltiples causas que provocan una injuria y se caracteriza por la disminución abrupta de la filtración glomerular, la cual resulta por la incapacidad del riñón para excretar los productos nitrogenados y para mantener la homeostasis del líquido y electrolitos. Esta alteración en la función renal ocurre posteriormente a la lesión renal en túbulos, vasos, intersticio y glomérulos, y excepcionalmente sin una lesión demostrable, o puede ser consecuencia de la agudización en un paciente con enfermedad renal previa. La manifestación clínica primaria de la insuficiencia renal aguda es la causa desencadenante y posteriormente por la acumulación de los productos nitrogenados, como la urea y la creatinina, y el desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Se caracteriza además por alteraciones del flujo urinario. Cuando es menor a 400 mililitros en 24 horas, se le denomina insuficiencia renal aguda clásica, oligúrica o anúrica. Cuando es mayor a 400 mililitros en 24 horas, se le llama no oligúrica, no clásica o de gasto alto, y los volúmenes pueden ser de hasta más de 2000 mililitros en 24 horas. La causa más frecuente de insuficiencia renal aguda es la llamada prerrenal o funcional, que se produce por disminución del gasto cardíaco o hipovolemia. Sabemos que el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco y de volumen sanguíneo llamado flujo sanguíneo renal, 1250 mililitros por minuto. Sin embargo, no todas las causas que producen esta injuria conllevan la insuficiencia renal aguda, pero sí alteran su función y disminuye el flujo sanguíneo renal. Pero el riñón puede autorregular su flujo intrarrenal al disminuir este en la corteza y solo mantener sus funciones en los glomérulos medulares, que solo necesita del 30 al 40% de este flujo, lo que se manifiesta por bajas de flujo urinario o diuresis, con aumento de elementos azuados, urea y creatinina, pero nunca disminuye la depuración de creatinina a menos de 15 mililitros por minuto y en las embarazadas 30 mililitros por minuto. Esto es lo que se le llama disfunción renal, pero no es insuficiencia renal aguda, y es lo que antiguamente era llamado como insuficiencia prerrenal o funcional. Para que exista una insuficiencia renal aguda, hay una causa que produce una injuria. Esto lesiona el riñón en los diferentes componentes del glomérulo y que se manifiesta por la insuficiencia o la falla renal. Esto se traduce como riesgo o causa, injuria, lesión e insuficiencia que puede llevar a la muerte de los pacientes graves si se acompaña del síndrome de falla orgánica múltiple. Cuando la insuficiencia renal aguda es única, la recuperación de la función renal es total y solo puede quedar con daño cuando es una agudización en un paciente con enfermedad renal crónica. Cuando hablamos sobre las clasificaciones que se utilizan para el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda se ha tratado de efectuar con las clasificaciones de Rifle, Akin y la cinética, las cuales se basan en la retención azuada y la disminución de los volúmenes urinarios que produce la causa y la injuria. Con el motivo de estandarizar los criterios para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la insuficiencia renal aguda, inicialmente llamada disfunción renal aguda, en mayo del 2004 se realizó en la ciudad de Vicenza, Italia, el segundo consenso internacional del grupo ADQI. En esa reunión de expertos en el tema se obtuvo la clasificación RIFLE, acrónimo en inglés, que significa riesgo, injuria o daño, falla o insuficiencia, lesión y por último el final de la fusión. El cuadro que vemos a continuación, vamos a ver lo que son las características de cada uno de los puntos. Para ampliar el consenso a las sociedades científicas y organizaciones de salud, se creó la clasificación Akin y cinética. Diversas sociedades nacionales e internacionales de nefrología y cuidados críticos respaldaron esta iniciativa. En esta clasificación se realizan 4 modificaciones, lo que es las etapas de riesgo, lesión e insuficiencia, que se reemplazaron por las etapas 1, 2 y 3 respectivamente. Se añadió un aumento absoluto de creatinina de al menos 0.3 miligramos sobre decilitro en la etapa 1, pero nuevamente no se especificó el valor de la depuración de creatinina y el uso de biomarcadores. Los pacientes que inician terapia de reemplazo renal automáticamente se clasifican como etapa 3 independientemente de la creatinina y el gasto cardíaco, y se eliminaron las categorías de pérdida y enfermedad renal en etapa terminal. Como se refiere a los párrafos anteriores, estas clasificaciones están incompletas para efectuar con precisión el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda. Ahora, por último,
vamos a hablar sobre el último punto de nuestra exposición. Va a ser las diferencias entre la insuficiencia renal aguda prerrenal y la renal. Vamos a ver en la prerrenal, la hipoperfusión renal va a tener como características la hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, vasodilatación sistémica y vasoconstricción de la arteria renal. También vamos a ver que hay oliguria, diuresis concentrada. Vemos los valores de orina que son cuando es mayor a 400 miliosmol sobre kilogramo. Vemos lo que es el sodio en orina, los cilindros hialinos, y como tratamiento vamos a tener que se va a tratar con sueroterapia, inotrópicos, furosemida, se tienen que corregir los electrolitos y tratamiento etiológico. Y cuando hablamos sobre la insuficiencia renal, cuando hablamos sobre lo que es la insuficiencia renal aguda, la enfermedad renal, vamos a presenciar lo que es la lesión parenquimatosa. ¿Y esto en qué va a incluir? Isquemia, nefrotóxicos, endógenos y exógenos, glomerulonefritis, vasculitis y túbulo intersticiales. Vamos también a presenciar lo que es la poliuria ineficaz y diluida. La osmolaridad en orina va a estar menor a 400 miliosmol sobre kilogramo. Vamos a ver, el sodio en orina va a ser mayor a 20 cilindros granulosos, y su tratamiento va a ser sueroterapia, inotrópicos, furosemida, manitol al 20%, corregir electrolitos y tratamientos etiológicos. Como podemos ver, el tratamiento en ambos va a ser similar, pero lo que los va a diferenciar van a ser sus características y dónde se va a presentar la lesión.